El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en Madrid, ciudad a la que ha acudido con el propósito de pedir a España ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con misiles y sistemas de defensa. Zelensky comenzó la jornada aquí, en el Congreso, donde fue recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y por el del Senado, Pedro Royan, a los que agradeció el apoyo de España a Ucrania frente a la invasión rusa. El mandatario ha firmado en el libro de honor del Congreso, donde ha dejado testimonio de la solidaridad y la amistad que une a ambos pueblos. El líder ucraniano, además, ha aprovechado su visita al Congreso para informar sobre la situación en el frente. La agenda de Zelensky en Madrid incluye reuniones con el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez y representantes de la industria de defensa española. Su visita a España, la tercera desde que comenzó la ofensiva rusa, se produce apenas un día después de sellar en París un acuerdo militar con el presidente Emmanuel Macron, por el que Francia entregará a Kiev nuevos cazas, drones de última generación y sistemas de defensa antimisiles. Desde Madrid, para Euronews, Rafael Salido. Rusia atacó con drones la ciudad ucraniana de Dnipro durante la noche de este martes, dañando la redacción de una cadena pública y radio ucraniana. Las ventanas y las puertas de la redacción saltaron por los aires, el tejado y los techos resultaron dañados y se declaró un incendio. En el momento del ataque no había personal en el interior. La radiotelevisión pública de ámbito nacional emite noticias por televisión, radio e Internet a través de emisoras regionales de toda Ucrania. En toda la ciudad se produjeron varios incendios como consecuencia del ataque, que dañó negocios privados, garajes, edificios de apartamentos y tiendas. Según el gobernador regional, 2 personas resultaron heridas y un total de 30 drones fueron derribados. Las fuerzas rusas también lanzaron misiles en la región de Kharkov, matando a una joven de 17 años e hiriendo a otras 9 personas, según las autoridades regionales. Ursula von der Leyen ha instado a los países de la Unión Europea a presentar antes de diciembre un plan para hacer frente a la falta de fondos de Ucrania. Sobre la base de las previsiones del FMI de que la guerra podría terminar a finales de 2026, las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania para los próximos 2 años ascenderían a unos 135.000 millones de euros. En una carta enviada el lunes, la presidenta de la Comisión Europea esbozó 3 opciones diferentes para proporcionar ayuda financiera adicional a Ucrania. Suministrar 90.000 millones de euros en contribuciones bilaterales de los países de la Unión Europea. La ayuda, en este caso, se desembolsaría como subvención a fondo perdido y se imputaría al presupuesto nacional de cada Estado miembro. Asumir deuda conjunta, en este caso los intereses tendrían que cubrirse con garantías nacionales o con el presupuesto común del bloque. Y por último, conceder 140.000 millones de euros en un préstamo de reparación basado en los activos rusos congelados. En este caso, se pediría a Kiev que devolviera el préstamo solo después de que Moscú aceptara compensar los daños. Por temor a posibles ramificaciones legales, Bélgica se ha opuesto en repetidas ocasiones a la concesión de un préstamo a Kiev en base a los activos rusos depositados en Euroclear, una empresa de servicios financieros con sede en Bruselas. The attacks on Ismail port began at midnight, but it wasn't until morning that the locals saw that a tanker was also attacked. It was on fire, and that was the moment that the authorities decided that the people from village Plauru needs to be evacuated. After a few hours, authorities estimated that the people from the village Chatalkyoi needs to be evacuated also. There are 300 persons now that are coming with this ship to Tulcha. They will stay overnight here until the authorities will decide what will happen next. It was a critical situation these hours because the ship is still on fire and we don't know what it will happen. But authorities thought that the situation is critical and it's very dangerous for the people to remain at their homes.
military from these areas were also evacuated, and you see now that authorities are transporting people to a safe place until maybe the Ukrainians will manage to stop the fire. The tanker is full with GPL, and we don't know what it will happen if that tank will explode. Diana Sobaru, Euronews, Romania. El lunes, los manifestantes de Eslovaquia y la República Checa conmemoraron el aniversario de la Revolución de Terciopelo, manifestándose contra sus gobiernos. La Revolución de Terciopelo de 1989 puso fin a décadas de régimen comunista en la antigua Checoslovaquia, que se dividió en dos naciones en 1993. La República Checa y Eslovaquia ingresaron entonces en la Unión Europea y la OTAN, pero ahora muchos temen que sus valores proeuropeos se vean amenazados. En Bratislava, Eslovaquia, decenas de miles de personas protestaron contra el populista primer ministro Robert Fico y su postura prorrusa. También se celebraron concentraciones y marchas en otras ciudades. Silno prší aj vietor a je celkom chladno, ale ukazuje tu, že ľuďom záleží na slobode, že im záleží na demokracii a že si ju nenechajú vziať. Mientras tanto, en la República Checa, los manifestantes protestan contra la reciente formación del gobierno. Budou o nás říkat, že protestujeme proti výsledku svobodných voleb, ale to není pravda. My neprotestujeme proti výsledku voleb. My jenom chceme úctu k základním demokratickým principům. El empresario multimillonario Andrés Babis ganó las elecciones parlamentarias de octubre, pero su partido populista ANO no alcanzó la mayoría. Babis firmó recientemente un acuerdo de coalición con aliados de derechas, incluido con un partido que está en contra de la Unión Europea y la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que venderá aviones F-35 a Arabia Saudí a pesar de algunas preocupaciones en torno a la venta desde dentro de la administración. Sus comentarios se produjeron en vísperas de la esperada visita a Washington del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, su primera a Estados Unidos en más de 7 años. They want to buy. We've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. Algunos miembros de la administración Trump se han mostrado cautelosos ante la posibilidad de molestar a Israel, ya que Trump les está intentando persuadir para que normalicen sus relaciones con Arabia Saudí. El viernes, Trump dijo que esperaba que Arabia Saudí se uniera a los acuerdos de Abraham, un pacto que formalizó los lazos comerciales y diplomáticos entre Israel y un trío de naciones árabes. El plan estadounidense para el futuro de Gaza ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El texto aprobado propone la creación de una junta directiva liderada por Estados Unidos para supervisar la gobernanza y la reconstrucción en Gaza, un gobierno no electo por los gazatíes cuyas competencias se transferirán a la autoridad palestina cuando la junta considere que se han alcanzado dichas reformas. También exige el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización, es decir, de un ejército internacional que no estará liderado por los cascos azules de la ONU. Si bien la propuesta hace mención a una futurible vía hacia un Estado palestino independiente, esta no ofrece un cronograma ni garantías, asegurando que esto ocurrirá cuando se hayan llevado a cabo las reformas. 13 de los 15 miembros votaron a favor de la resolución, mientras que China y Rusia se abstuvieron. Estos dos estados presentaron una propuesta alternativa sobre Gaza la semana pasada. Trump ha celebrado el resultado de la votación, calificándola como una de las mayores aprobaciones en la historia de Naciones Unidas. La crisis por la reforma de las pensiones en Alemania se recrudece. Durante su discurso del fin de semana, el canciller alemán Friedrich Merz respaldó el proyecto legislativo de la reforma de las pensiones, lo que le enfrentó al ala juvenil del partido, que rechazó el paquete de reformas. Ante las presiones, Merz advirtió que no quería una guerra de ofertas por el nivel más bajo de las pensiones. An dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein.
La polémica sobre la reforma de las pensiones en Alemania tiene su origen en la disposición del proyecto de ley que garantiza la subida de las pensiones hasta 2031. Según el proyecto, entre 2032 y 2040 se incurriría en unos costes adicionales de 120.000 millones de euros. En octubre, unos 18 diputados de la coalición gobernante de Merz, en su mayoría de la Jung Union del partido CDU, dejaron claro que no votarían a favor del paquete de pensiones en su forma actual. El crecimiento de la eurozona ha superado las expectativas este año y el impulso va a continuar, aseguró el lunes la Comisión Europea. Según las previsiones económicas de otoño de la UE, la producción aumentará un 1,3 en la eurozona este 2025, por encima de la predicción hecha en mayo. The EU's economy has beaten expectations in the first 9 months of the year. Looking further ahead, we expect growth to continue at a moderate pace despite the challenging external environment. The challenging external environment means that we should look at domestic drivers to fuel growth. Europe must rely on and develop its own strengths. Las barreras arancelarias de Estados Unidos siguen siendo motivo de preocupación y la incertidumbre en torno a las políticas de la administración Trump sigue empañando las perspectivas mundiales. Las previsiones de la Unión Europea parten del supuesto de que todos los aranceles específicos por países y sectores aplicados por Estados Unidos se mantendrán a largo plazo.